Hechos capítulo 14, amados. Pueden pasar los jóvenes con nuestra hermana Laura. Vamos a tener un momento, ¿verdad?, en la palabra y continuar con este hermoso libro que nos enseña, amados, cómo la iglesia recién nacida, cómo la iglesia, ¿verdad?, temprana, cómo los primeros discípulos del Señor, seguidores, vivieron su fe, cómo el Espíritu hizo tantas obras por medio de ellos. Y disfrutar cómo el Señor, hermanos, puede hacer maravillas con los que creen en Él, con los que le sirven, con los que le siguen. No importa si es hombre o mujer, no importa, ¿verdad?, su nacionalidad, no importa, hermanos, su condición física, enfermo o salud, no importa su condición económica, rico o pobre. El Señor obra por medio, ¿verdad?, de su poder en cualquiera que le cree, hermanos, en cualquiera que se humilla delante de Él, en cualquiera que le sirve. Hechos capítulo 14. Voy a leer algunos versos, después vamos a estar, ¿verdad?, hablando acerca de ello. Voy a leer desde el verso 44 del capítulo 13, porque el capítulo 14 es una continuación del capítulo, ¿verdad?, 13, es el mismo relato. Entonces voy a leer desde el verso 44 del capítulo 13. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos a predicar la palabra del Señor, a quien, a Pablo y a Bernabé. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes. Se está refiriendo aquí, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Dice: pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Pues el Señor nos dio este mandamiento cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y cuando los gentiles, que estos son los que no eran judíos, ¿verdad?, oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu. Capítulo 14. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía. Recuerde que la sinagoga era el lugar como nosotros ahorita tenemos templos. En aquel tiempo, ¿verdad?, había lugares especiales para poder leer las escrituras y compartirlas. No tenían Biblia en aquel tiempo las personas, eran rollos. Costaba mucho tener un rollo escrito, por ejemplo, de el profeta Isaías, del profeta Jeremías, de los Salmos. Entonces la gente no tenía, hermanos, Biblias o rollos en su casa. Entonces este lugar, la sinagoga, que era como un templo, era donde se encontraban guardados, ¿qué?, estos rollos. Entonces los sábados, el sabbat, el día, ¿verdad?, del Señor, la gente venía a la sinagoga y se leían los rollos y se estudiaban. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Verso 3. Pero los apóstoles se quedaron ahí por mucho tiempo, predicando con valentía. Note esta frase dos veces. En el capítulo 3, hermanos, la encontramos, y dice que predicaron con valentía. Y aquí en el capítulo 14 vuelve a decirnos que predicaron ¿con quién? Con valentía, acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Esta multitud de gentiles y judíos, hermanos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos, a quien, a Pablo y a Bernabé, y apedrearlos.
Y cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Liconia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y ahí predicaron la buena noticia. Continúa el relato, ahorita vamos a hablar acerca de ellos. ¿Qué vemos aquí? Vemos la evangelización, o sea, el estar predicando el mensaje del evangelio. Y vemos la oposición. Vemos cómo por un lado es predicado con poder, con valentía, el evangelio, el mensaje de salvación, pero vemos por otro lado cómo es rechazado, hermanos, y cómo se oponen ante este mensaje. Pregunta, ¿qué haces tú cuando confrontas oposición? ¿Cuál es tu reacción cuando personas te confrontan y quieren hablar en contra de lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te alegras? ¿Te entristeces? ¿Te da vergüenza? ¿Te da miedo? ¿Lo haces con valentía? ¿Qué haces cuando confrontas tiempos difíciles? Esto es exclusivamente, hermanos, porque aquí lo vamos a ver, cuando tú quieres ser sal y luz, cuando tú quieres ser testigo del Señor, cuando tú quieres ser un buen hijo, una buena hija de Dios, cuando tú quieres ser el mensajero que en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus amistades, en el lugar donde te desenvuelves, cuando tú quieres ser, cuando tú quieres ser, hermanos, esa persona que es fiel al Señor y que quiere hablar la verdad, pero presentas tiempos difíciles, cuando otros te confrontan, te quieren ridiculizar, quieren hablar en contra de ti, ¿cómo tú te comportas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo tú, verdad, enfrentas este tipo de problemas? Y en este capítulo de los Hechos, hermanos, vemos que Pablo y Bernabé pasaron tiempos muy difíciles donde enfrentaron, verdad, mucha oposición al compartir el evangelio. Fueron a diferentes ciudades. Cuando tú ves el relato, verdad, puedes ver que ellos estaban viajando. Aquí nos dice de Iconio, Listra y Derbe, 3 ciudades diferentes. Cada ciudad, hermanos, tenía condiciones diferentes, o sea, las personas vivían y tenían dioses diferentes, creencias diferentes, culturas diferentes, ¿verdad? Cada una de estas ciudades enfrentaron dificultades y también victorias, ¿verdad? Y podemos leer, hermanos, que también hubo violencia, no nada más oposición, o sea, no nada más la gente decía no queremos escuchar, sino que hacían algo en contra para atacarlos a ellos. Trataban de poner, verdad, en contra a otras personas, e inclusive vemos que, como comúnmente decimos, verdad, se levantó ante ellos una turba y los querían, ¿qué? Apedrear, o sea, los querían matar, amados. Vemos, hermanos, esta escena, verdad, donde pareciera que aunque hay poder del Espíritu, aunque hay el mensaje de salvación, también hay mucha oposición, también hay mucha dificultad. Pero en el capítulo 3, hermanos, vemos cómo Pablo y Bernabé inician su primer viaje misionero. Recuerdan que la semana pasada leímos este pasaje, nada más leímos de los versos 1 al 3, que dice así, capítulo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo. Consagren quiere decir apártenlos, dedíquenlos, ¿verdad? Dice, para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Qué trabajo? Compartir el evangelio, enviarlos de misioneros, hermanos. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y aquí se empieza a contar, hermanos, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y la semana pasada vimos acerca de quiénes fueron los que impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Y vimos el diseño de los ancianos, ¿recuerdan? Los líderes que el Señor puso en la iglesia. Y entonces comienza del verso 4 aquí en el capítulo 13 a contar el primer viaje misionero de Saulo y Pablo. Nos empieza a contar la historia, todo el capítulo 13 también, y el 14 es una continuación de ese viaje. Vemos cómo empieza, hermanos, a predicarse el evangelio por todas partes, y básicamente estamos viendo el cumplimiento, fíjese muy bien, el cumplimiento, hermanos, de Mateo 28, 18 al 20. El Señor
Ya está resucitado el Señor Jesús, ha pasado 40 días apareciéndoseles a sus discípulos, hablándoles del reino de Dios. Son 40 días que Él ha tratado de, ya resucitado, mostrarles su poder sobre la muerte a sus discípulos. Y en ese día, hermanos, 40, el Señor va a subir al cielo para ya no volver con sus discípulos. Y cuando lees este pasaje en Mateo, hermanos, entonces dice, y Jesús se acercó, es Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, ¿verdad? Dice, vayan, hermanos, y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo y Bernabé empezaron a predicar el evangelio. ¿Por qué? Por todas partes. Empezaron a cumplir este mandamiento, hermanos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y vemos que el poder del Espíritu estaba ¿con quién? Con ellos. Estamos viendo el cumplimiento de lo que el Señor Jesús, el último mandamiento que les dio, que lo llamamos comúnmente la gran comisión, el gran mandamiento, porque después de esto que les dijo estas palabras, dice que el Señor empezó, hermanos, a flotar y desapareció ¿entre qué? Entre las nubes. Fue el último mandamiento que les dijo, hey, vayan y hagan otros discípulos, vayan y hablen el evangelio, vayan y compartan la salvación a otros, pero no están solos. Yo estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos recuerda otro verso muy importante del libro de Hechos, el cual da forma a todo el libro de los Hechos. Es Hechos 1:8. El Señor diciéndoles en esa misma ocasión, hey, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre ustedes. Y me serán testigos. Testigos quiere decir, van a ser mi testimonio, van a ser los que hablen de mí a toda la tierra. Cuando reciban poder, Hechos 1:8, entonces vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces estamos viendo, hermanos, cómo los discípulos de Cristo están yendo hasta lo último de la tierra, están compartiendo, ¿verdad?, el mensaje de salvación, pero no es fácil. No fue algo sencillo, no fue algo como que el Señor está con nosotros, así es que ¿va a ser qué? Facilito, porque el poder del Espíritu va a hacer muchas señales, va a hacer milagros y todos van a creer. Nos va a proteger el Espíritu y no nos va a pasar nada. No, hermanos, no vemos eso. Vemos que sí hubo muchos milagros, vemos que sí hubo mucho poder del Espíritu, vemos que sí hubo muchas personas que se convirtieron, pero también vemos que hubo muchos que rechazaron el mensaje y que hicieron algo para ir en contra del evangelio. Incluso estaban dispuestos a matar a los discípulos para que el evangelio no fuera predicado. Amados, no es fácil compartir el evangelio, no es seguro compartir el evangelio, no es rápido compartir el evangelio, pero el mensaje, cuando vemos aquí es lo que estamos leyendo, vemos que fue extendido y expandido con autoridad y fe, aunque no fue fácil. La oposición no detuvo, hermanos, a los apóstoles. La violencia no detuvo a los apóstoles. El dinero para ir no detuvo a los apóstoles. ¿Qué te detiene a ti para no compartir, hermanos, el evangelio? ¿Qué cosas en tu vida de repente tú te frenas y no compartes el mensaje de Dios? ¿Qué cosas hacen que tú no hables y no vivas la palabra de Dios? ¿Qué te da pena y vergüenza para que los demás vean en ti y escuchen de ti, hermanos, el mensaje del Señor Jesús? Si leemos lo que sucede, hermanos, en los versos últimos del capítulo 13, como ya lo vimos ahorita, y continuamos en los versos que ya leímos del capítulo 14, vamos a encontrar siempre dos tipos de personas. Por una parte, hermanos, dice que mucha gente se maravillaba, escuchaba el evangelio y venía a los pies de Cristo. Pero por el otro lado vemos la otra parte de la gente que rechazaba el evangelio y trataban de hacer algo, ¿verdad?, en contra de los discípulos.
Aquí vemos, hermanos, que siempre habrá personas que se van a oponer al evangelio y otras personas que van a creer y escuchar el evangelio. Entonces viene esta pregunta: ¿has estado tú en esta situación? ¿Has estado tú en la situación donde tú estás compartiendo ahí con tus compañeros, cuando tú estás compartiendo ahí con los vecinos o con los amigos, estás hablando la palabra y de repente un burlón dice algo para callarte, para humillarte? ¿Cómo has sentido tú en ese momento, verdad, esa situación? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando alguien, verdad, de repente inclusive se pone un poquito violento y te amenaza de: ya cállate, son mentiras los que estás diciendo, eso no es cierto? Cuando ya está, ves que la persona se molestó y está dispuesta a lo mejor darte 2, 3 cachetadillas para que te calles. ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has accionado? En donde tú compartes la palabra de Dios, hermanos, hay personas que van a contradecir, que van a burlarse o que te van a amenazar. Y pregunta: ¿esto debe hacer que te calles? No vamos a pelear, hermanos, no hemos sido llamados a pelear ni a discutir. Hemos sido llamados a compartir el evangelio, a hablar abiertamente. Nota la reacción, hermanos, de Pablo y Bernabé en el verso 51 y 52 del capítulo 13, cuando dice que la ciudad, verdad, se volvió en contra de ellos, los echaron de la ciudad. Dice que así que ellos se sacudieron, ¿qué? El polvo de sus pies, como una señal de decir: bueno, ¿ustedes no quieren escucharlo? Ya no es, ¿verdad?, mi culpa que ustedes no hayan escuchado el evangelio. Ustedes no quieren escucharlo, yo me lavo las manos. Ya les hablé y ustedes no quieren escuchar. Nos vamos a ver quién sí que quiere escuchar. No estaban huyendo, hermanos. Dice: se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a otra ciudad. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Notamos, hermanos, que Lucas escribe aquí, que es el escritor, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Él es el que lo redacta. Incluye en el verso 3 del capítulo 14 la frase predicando con valentía. Fíjate bien, el verso 3 dice: pero los apóstoles se quedaron ahí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Predicar con valentía. ¿Cuándo escuchamos esto, hermanos? Lo predicamos hace varias semanas. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Fue inclusive el tema de la predicación. Predicar con valentía, orar por valentía. Dice que cuando Juan y Pedro fueron confrontados en Jerusalén por los religiosos y los llevaron al Sanedrín y los amenazaron que ya no predicaran el nombre de Jesús, dice que ellos salieron gozosos. Dice que entonces la iglesia empezó a orar, hermanos, por valentía. Vamos al capítulo 4, verso 29 del libro de los Hechos. Antes de que la iglesia orara por esto, Pedro, ¿verdad?, y Juan están hablando acerca del evangelio. Verso 23: cuando ya, hermanos, los religiosos los dejan ir, ya después de haberlos amenazado, dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, o sea, de que los habían amenazado, que ya se callaran, que no hablaran en el nombre de Jesús, dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por medio del Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David y tu siervo, y dijiste: esto es una profecía, lo que vamos a leer. ¿Por qué están tan enojadas las naciones?
¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla y los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra del Mesías. De hecho, esto ha ocurrido, dice, aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador de Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y aquí viene el verso 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar la palabra. Fíjense cómo la iglesia ora, hermanos, por valentía. Y cómo entonces vemos ya más adelante, cuando se empieza a predicar el evangelio a todas las naciones, que Lucas, el escritor de Hechos, incluye varias veces la frase y predicaban con valentía. Amados, dice el apóstol Pablo, el reino de los cielos, el apóstol Juan dice, no es para los cobardes. Yo no había entendido esa frase, hermanos. Pues si todos somos cobardes, ¿verdad? O sea, todos tenemos miedo. Pero aquí se refiere que cuando Dios, hermanos, envía su espíritu, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y de dominio propio, de amor, dominio propio. Juan dice, el reino de los cielos no es para los cobardes. Y entonces la iglesia reconoce, hermanos, que somos cobardes para predicar el evangelio. Nos falta valor para hablar delante de los que están mal. Nos falta valor, hermanos, para vencer nuestra vergüenza. Nos falta valor para quitarnos el miedo de ¿qué me van a decir? Me van a rechazar. Ya no van a querer juntarme. Ya no van a querer hablarme. A lo mejor hasta me corren del trabajo. En lugares donde sabemos que hay persecución a la iglesia, hermanos, voy a ir a prisión. Me van a quitar mis beneficios. Van a quitarme propiedades. Se necesita mucho valor para poder predicar y vivir, hermanos, el evangelio. Tal vez nosotros estamos en una nación donde todavía no llega a ese punto, pero sí tenemos vidas, hermanos, donde hay gente que no le gusta que hablemos la palabra. Y muchas veces nosotros nos acobardamos y lo dejamos de hacer. Hermanos, esto nos enseña lo que estamos viendo aquí de la valentía, que para predicar el evangelio puro, porque también hay un evangelio muy rebajado. Tú nomás pídele perdón a Diosito y Él te va a aceptar, te va a salvar. Ese no es el evangelio, hermanos. Hemos hablado que el evangelio tiene que llevar el juicio y la salvación juntos. No puedes hablar de salvación si no les hablas de qué van a ser salvados. Tiene que ser una verdad completa. Si vas a hablar del cielo, tienes que hablar del infierno. Si vas a hablar de la salvación, tienes que hablar del pecado y la condenación. A la gente no le gusta que le digas que vive en pecado, que están mal delante de Dios. A la gente no le gusta escuchar que por sus pecados Dios los rechaza y los va a mandar al infierno. Claro que no nos gusta, hermanos, escuchar cosas negativas en contra mía. Ahí es donde tenemos que ser sabios. No podemos andar apuntando nada más así con el dedo, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. Y está mal el pecado y te vas a ir al infierno. No se trata de eso, hermanos. Se trata de conocer la gracia del Señor y la misericordia. Conocer a Jesucristo en mi vida. Vivir a Jesucristo. Para que entonces Él, hermano, sea quien hable. Y el Espíritu sea quien convenza a las personas de pecado y de juicio. Y si no quieren escuchar, sacudirnos los pies y entonces intentar con alguien más. Amados, para vivir y predicar el evangelio se necesita un valor espiritual que no tenemos naturalmente. Una fuerza que no es nuestra, un ánimo más poderoso que nuestro miedo o vergüenza. Y ese hermoso poder viene, hermanos, en el Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Ustedes van a ir y van a beber cosas mortíferas, pero no les harán daño. Serpientes les morderán, pero no les harán daño. Es más, no tengan miedo a quien puede matarles el cuerpo. Tengan temor de quien puede echar su alma al infierno, que ese es el Señor, ese no es el diablo. ¿Qué nos quiere decir todo esto, hermanos? Podemos ver cómo la primera iglesia aquí, los primeros creyentes, los primeros predicadores, los primeros misioneros, los primeros evangelistas, hermanos, vivieron y cumplieron el mandamiento de predicar el evangelio con valor y fe. Lo podemos ver en la vida de Bernabé, de Pablo y de la primera iglesia, hermanos. Y si ellos lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer. Pero no en nuestra fuerza, no con nuestro valorcillo de hombres o mujeres, no con la ley que me ampara de tener una fe y expresarla, hermanos. No, viene del Espíritu el valor, viene del Espíritu la fuerza, hermanos, para pararme y decir: esto está mal, no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. Esa fe que tú crees, eso que tú estás creyendo es falso. La palabra de Dios dice esto. Se necesita valor, hermanos, del Espíritu para poder predicar y vivir el evangelio. Y pregunta: ¿estás viviendo tú y cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos donde quiera que estés? ¿Lo estás cumpliendo, hermanos, hoy en tu vida? ¿Lo estás haciendo cada vez que puedes? ¿O te acobardas? ¿O te da flojera? ¿O no lo tomas como un mandamiento y lo tomas como una opción si quieres? Amado, no puedes hacer solo este mandamiento. El Señor Jesús dice: vayan, pero yo estaré con ustedes. El Señor Jesús dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes mi espíritu y serán testigos. No puedes hacerlo solo, no lo puedes hacer tú en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu conocimiento, en tus habilidades. No lo puedes hacer. Necesitas, hermanos, el valor del Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu de Cristo avivado dentro de ti. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. O sea, Timoteo, aunque fuiste escogido, aunque te ungieron, ¿verdad? Aunque te oramos por ti y te enviamos y tienes conocimiento, no puedes con eso cumplir el mandamiento del Señor. Aviva al Espíritu que está en ti. Avivar quiere decir fortalécelo. Permítele crecer en ti, porque es el Espíritu quien va, hermanos, realmente a predicar la verdadera palabra y nos va a dar el valor para confrontar la oposición como lo hicieron, ¿verdad?, los primeros cristianos. Para poder, hermanos, vivir el evangelio y compartir, necesitas estar rendido a Cristo, no nada más conocer a Cristo o conocer de Cristo. Necesitas estar rendido, y estar rendido quiere decir, hermanos, estar en obediencia a lo que el Señor te pide. No nada más es estar de rodillas, ¿verdad?, orando con las manos levantadas al cielo. Esa es una posición de rendimiento, pero tu corazón, tu mente, tus actitudes, tu hablar, tu andar, tu trato con las personas, ese es rendirse a Cristo. Quiere decir: yo dejo de hacer las cosas como yo las hago y las empiezo a hacer como Dios me pide que las haga. Mi manera de hablar, ya no voy a hablar insultando y maldiciendo y burlándome. Ahora voy a usar palabras, dice, que edifiquen. Voy a usar palabras que bendigan. Voy a usar la verdad del evangelio y no hablar mentiras. La manera en que trato a las personas, soy orgulloso, soy egoísta. Me gusta que mi voluntad se echa sobre los demás. La cambio, ya no vivo así. Ahora vivo por medio de lo que el Señor Jesucristo me dice: ama a los demás, perdona a los demás, tómalos como si ellos fueran superiores a ti. Eso es estar rendido a Cristo, hermanos, viviendo una vida conforme Él me pide que la viva. Y si yo vivo esa vida, hermanos, entonces su palabra va a hacer en mí el efecto de vivir valientemente, al estar obedeciéndole en cada aspecto de nuestra vida, apartándome día a día del pecado. Es imposible apartarte en un solo día del pecado. No puedes nada más decidir: hoy me aparto del pecado, ya nunca más pecaré. No, cada día, dice el Señor, trae su propio afán, su propia lucha, su propia preocupación. Debes de entender, hermanos, que una vida rendida a Cristo te va a santificar, te va a apartar de lo que no es y te va a acercar de lo que sí es, cumplir la voluntad de Dios. Y Pablo es claro, hermanos, al tratar este asunto con Timoteo. Mira, a mí yo me pregunté muchas veces esto. Gracias a Dios Él contesta siempre tus preguntas con la palabra.
Y me han preguntado mucho esto: pastor, es que yo quiero servir a Dios, pero es que no sé cómo. Es que no siento que yo tenga, ¿verdad? El conocimiento, el valor para hacerlo. ¿Y sabes qué sucede muchas veces, hermanos? Muchas veces lo que sucede es que no has entendido que para poder ser un siervo, una sierva de Dios, tienes que consagrarte a Él. Consagrarte quiere decir apartarte, dedicarte, ser exclusivo de Él. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 verso 21, apunta esto por favor, porque es una respuesta a una pregunta que todos nos hacemos, todos los que queremos servir fielmente a Dios. Esta es una respuesta. 2 Timoteo capítulo 2 verso 21. Pablo le está diciendo al joven Timoteo, a este pastor joven le dice: Timoteo, si te mantienes puro, esta es una condición, Señor, quiero servirte, Señor, quiero hacer grandes cosas para ti, Dios. Quiero que mi vida sea usada para traer a otros, Señor. Quiero que mi vida impacte a mis amigos. Quiero que mi vida impacte, Señor, a mis compañeros de trabajo. Quiero que tú hagas en mí, Señor, cosas grandes. Bueno, si te mantienes, ¿qué? Puro, serás un utensilio especial para un uso honrable. Un utensilio, Pablo aquí antes de hablar de esto habla acerca de vasos y de utensilios como cucharas y tenedores. Pablo dice: hey, en las casas hay dos tipos de utensilios. Hay los vasitos de plástico que usamos todos los días, ¿verdad?, para comer ahí. Pero también hay platos y vasos de cristal y bonitos para cuando viene ¿quién? La visita, porque queremos honrar a los que vienen a la casa, ¿verdad? Pues Pablo dice: así también en el reino de Dios hay utensilios de uso diario y hay utensilios que honran a Dios. Entonces dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honrable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. ¿Cuándo? Si te mantienes puro. ¿Sabes por qué muchos cristianos hoy en día no pueden ser usados por Dios, hermanos? No se mantienen puros. Creen que con ser religiosos ya es más que suficiente para ser usados por Dios. Creen que con tener conocimiento y tener dones ya pueden ser usados por Dios. Ya tengo dones, ya tengo conocimiento, ya tengo 20 años en la iglesia, ya puedo ser usado por Dios, puedo predicar, puedo enseñar, puedo dirigir, puedo tener un ministerio. Pues déjame te digo que no sé quién te metió eso a la mente. Pues de seguro Satanás. Porque el Señor dice que hay una condición, hermanos, para ser usados por el Señor: la pureza. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honrable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Aquí es, amados, donde vemos que hay que apartarse del pecado. Hay que someterse al Señor Jesucristo, hay que estar rendido a Él día a día, para que cuando sea el momento de que Él nos use, lo haga de manera correcta. ¿Cómo vas a usar? ¿Cómo le vas a dar, hermanos, a la visita de tu casa un vaso todo sucio, una cuchara toda ahí manchada, ¿verdad? Ay, tenga, para el caldo, toda manchada y ahí hasta con moho la cuchara? ¿La va a usar esa persona? No. No quiero que te confundas. No quiere decir que Dios no usa a cualquiera. No, Dios usa a cualquiera que se aparta para Él. No importa quién seas. No importa si hayas sido el más vil, el más terrible pecador del mundo. Si tú te apartas para el Señor te va a usar. Pero entonces, amados, tenemos que entender que para vivir el evangelio, hermanos, para hacer luz, sal, para que el Señor use nuestra vida como usaba, ¿verdad?, la vida de estos hombres, debemos andar en el Espíritu. Debemos andar apartados para el Señor. Porque si somos tibios y andamos en pecado, tú podrás enseñar mucho, hablar mucho, cantar mucho, servir mucho en los ministerios, pero si no estás, hermanos, apartado, puro para el Señor no te va a usar. Y aquí es donde entonces, continuando, hermanos, con la lectura,
del capítulo 14, notamos que más adelante nos quedamos en el verso 8. Ellos se fueron de la ciudad, ¿verdad?, de Liconia, porque pues bueno, los líderes, dice en el verso 6, 5, los gentiles y los judíos junto con los líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Liconia, a las ciudades de Listra y Derbe, sus alrededores, y ahí predicaron la buena noticia. Y luego viene este maravilloso milagro. Mientras estaban en Listra, verso 8, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies, o sea que era cojo. Dice, como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate, y el hombre se puso de pie en un salto y comenzó a caminar. ¿Cuándo volvemos a ver esto, hermanos? Anteriormente. Primero el Señor Jesucristo, ¿te acuerdas? Del cojo que pedía dinero en la puerta de la Hermosa, creo, y que es sanado. Después en el libro de los Hechos también vemos que Pedro y Juan van caminando y que le dice Pedro a un hombre cojo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en nombre del Señor Jesús. Y luego ahora vemos a Pablo haciendo el mismo milagro, hermanos. Ahí tiene una doble enseñanza. Dios levanta, hermanos, al hombre caído, espiritualmente y físicamente. No importa que estés lisiado en tu cuerpo, el Señor te puede levantar y te puede usar. Y en el espíritu de igual manera, amados. Así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate, y el hombre se puso de pie en un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó, hermanos, en su dialecto local. O sea, acuérdense que ellos iban viajando en diferentes ciudades, hablaban diferentes idiomas. Cuando esto lo vieron todos, que el cojo había sido sanado, dice que todos gritaron y dijeron, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado afuera de la ciudad. Así que los sacerdotes del templo y la multitud, hermanos, llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecer sacrificio a los apóstoles. Imagínate la escena. Pablo y Bernabé haciendo todo para la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús sana a este cojo y los ingratos de la multitud de la ciudad dicen, los dioses vinieron a nosotros, Zeus y Hermes, hay que sacrificar para honrarlos. Imagínate, dice que Pablo y Bernabé, hermanos, rompieron sus ropas, corrieron tras la multitud y les dijeron, no hagan esto, por favor, está mal, no somos nosotros los que tenemos, ¿verdad?, el poder. Dice que cuando Pablo y Bernabé oyeron esto, verso 14, quedaron horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo, hermanos, entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traer la buena noticia, o sea, el evangelio, de que deben apartarse de las cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Nota esto, hermanos, cuando yo leí esto dije, Señor, gracias. Dice que el Señor primero, hermanos, permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Solo Él había escogido una nación para que anduviera en su camino. ¿Quién era esa nación? Y las demás vivían ¿qué? Pero, verso 17, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. En Egipto Dios puso a José. Entre los cananeos vivió Abraham. Después en Canaán, hermanos, cuando el Señor les dio la tierra, ¿verdad?, al pueblo de Israel, todas las naciones que vivían ahí conocían al Señor o habían escuchado hablar del Dios de Israel. Dice, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismos y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo, hermanos, y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjate esta escena, hermanos, es una locura.
Primero los empiezan a adorar. Estos hombres son los dioses. Ellos dicen, no, no somos dioses. Les vale gorro a ellos y empiezan a adorarlos. Después vienen unos judíos, hermanos, religiosos, y ponen ahora, hermanos, a la multitud en contra de los que estaban adorando, a Pablo y a Bernabé, a tal punto que apedrean a Pablo y literalmente lo matan, hermanos, y lo arrastran fuera de la ciudad. Aquí viene una pregunta y uno dice, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, Señor, si yo me estoy apartando del pecado, Señor, si yo te soy fiel, ¿por qué permites que venga esto a mi vida? Pablo está siendo fiel, hermanos. Pablo está predicando con valentía. Pablo está cumpliendo el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el Señor permite que lo apedreen y lo maten. Qué extraño es nuestro Dios, ¿no? Diríamos nosotros. Que no es un Dios fuerte y poderoso. ¿Qué no dijo Él que estaría con nosotros, qué? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué no dijo que nos daría poder para ser, verdad, testigos de Él? Pero ¿qué pasa aquí? Pues pasa algo más glorioso, hermanos, porque el verso 20 dice, pero los creyentes, o sea, los cristianos, los que fueron convertidos, lo rodearon, hermanos, su cuerpo. Yo creo que para que ya no lo maltrataran, para que ya no siguieran escarneciéndolo, dice, y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. O sea, Pablo dijo, aunque me maten, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Esto me recuerda mucho a los 3 jóvenes en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor manda hacer una estatua gigante, ¿verdad? Y que todos la adoren cuando suenen los instrumentos de música. Y el que no adore esa estatua de él, va a ser ¿qué? Echado al horno de fuego. Y ya saben la historia, hermanos, ¿verdad? Le dicen, hey, hay 3 jóvenes que no adoraron la estatua que tú dijiste que tenían que adorar. Tráiganlos delante de mí, dice el rey. Y les dice, les voy a dar otra oportunidad. Cuando suene, ¿verdad? Ustedes adoren, y si no, van a ser echados al horno de fuego. Y estos jóvenes, hermanos, con el valor del Espíritu Santo, no porque eran muy machos, no porque eran muy valientes, el Señor estaba en ellos, ellos se habían apartado. Recuerdan que cuando fueron traídos al palacio, hasta ellos dijeron, danos de comer diferente a los otros siervos, vamos a mostrarle al rey que Dios está con nosotros. Ellos decidieron apartarse, lo que Pablo le dijo a Bernabé, si te mantienes puro. Y cuando estaban frente a este rey que los estaba amenazando, si no adoran mi estatua, los mando al horno de fuego. Ellos dijeron, mira rey, haz lo que quieras. Nosotros servimos a un Dios que tiene el poder de rescatarnos de tu fuego. Pero si aún Él decide con todo de que nosotros nos vamos a quemar ahí, no vamos a adorar a tu estatua, vamos a ser fiel a nuestro Dios. Dice que se enojó el rey a tal punto que ya saben, dicen, calienten el horno 7 veces. Los manda a echar y ya saben lo que sucede, hermanos. ¿Quién estaba en medio de ellos? El Señor, cumpliendo la palabra. He aquí yo estoy con ¿quién? Con ustedes, hasta en el horno de fuego o hasta siendo apedreado y estando muerto como Pablo. Aquí el Señor todavía tenía mucho que hacer con Pablo, hermanos, por eso le permite levantarse y continuar, ¿verdad?, predicando el evangelio. Y sigue todavía la predicación, hermanos. Notamos un hermoso milagro, hermanos, que el Señor hace, ¿verdad?, de levantar a un cojo. Notamos el maravilloso milagro que Pablo se levantó, hermanos, después de haber sido apedreado y arrastrado fuera de la ciudad. Es glorioso ver cómo el evangelio era predicado, hermanos, pero a costo de mucho sufrimiento, a costo de mucha oposición, a costo de la propia vida, hermanos, inclusive de los discípulos. Debemos entender que no es fácil, hermanos, el cumplir el mandamiento de compartir el evangelio. Recuerden que evangelizar no es ir a tocar una puerta y dar un tratado, hermanos. Evangelizar es vivir el evangelio. Evangelizar, hermanos, es hablar de una manera, ¿verdad?, que el Señor use tu testimonio y claro, las palabras que tú ya conoces de la Biblia
para llevar un mensaje completo. Y no va a ser fácil. A veces la gente se va a poner violenta. A veces la gente nada más te va, ¿verdad?, a despreciar. No, hombre, no quiero escuchar eso, vamos a cambiar el tema. A veces la gente se va a burlar. A veces la gente se va a apartar de ti. ¿Sabes qué? Está loco, ya me cansó, siempre está hablando el Señor. Sáquese. Pero vale la pena, hermanos, toda la oposición y el sufrimiento. Vale la pena todo el dolor que puedas pasar por causa de cumplir con el mandato de Cristo. Porque ya cuando lees los últimos versos de la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe, le dice a Timoteo: Timoteo, mi vida ya está, ¿por qué? Por terminar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida que el Señor me dará, y a todos aquellos que decidan también vivir, hermanos, en justicia. Y aquí tenemos un mundo que está lleno de pecado, hermanos. Tenemos una iglesia, y no me refiero nada más aquí en Central, me refiero en todo el mundo. Tenemos una iglesia que está llena de pecado, que está llena de un evangelio falso, que está llena, hermanos, de cosas que no deberían ser. Y necesitamos nosotros tener valor, levantarnos y predicar la verdad, quitarnos la vergüenza, quitarnos el miedo, quitarnos lo que nos impide, hermanos, vivir para lo cual el Señor me dejó aquí. Recuerda esto, que el Señor dice: ustedes son la luz. ¿De quién? Del mundo. Una luz no puede ser vista si se pone, hermanos, si te escondes, si no hablas, si te da miedo, si te da pena, si te da vergüenza, jamás la luz del Señor Jesús brillará en ti. Y no vas a cumplir entonces con el propósito por el cual el Señor te ha dejado aquí en la tierra. Si no fueras útil para Él, ya estuvieras muerto o ya te hubiera llevado, hermanos. Pero si estás aquí hoy, el Señor quiere algo contigo. El Señor quiere usarte, pero debes apartarte, mantenerte santo, mantenerte puro para Él, para que seas usado. Y acuérdate que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Él, por medio de su Espíritu. Y aquí es donde la invitación, hermanos, a poder, ¿verdad?, confrontar la oposición mientras que vivimos evangelizando, mientras que vivimos el Evangelio. Podemos ver, hermanos, la historia cómo termina. Sí, hay mucho sufrimiento. El Señor Jesús, en una oración que dice el Padre, dice: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos, Señor, del mundo. El Señor dice: hey, no tengan temor, yo he vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, con el tiempo el mundo se va a poner peor. Si piensas que ahorita es difícil vivir tú la vida en Cristo, imagínate para la gente que no conoce a Cristo. Va a ser más difícil dejar el pecado, va a ser más difícil entregarse al Señor. Si en la iglesia, hermanos, batallamos con el pecado, imagínate las personas que no conocen del Señor. Están, como dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados. Las personas que no han venido a Cristo están muertas, hermanos. Ya están juzgadas, ya están en el infierno desde ahorita. Y solo hay una salida y una escapatoria. No es la iglesia, no es el pastor, es Cristo Jesús. Es rendirse a Él, es creer en Él, es entender que en realidad, hermanos, la buena noticia, el Evangelio, es que Jesús ya te rescató. Su poder ya pagó tu pecado. Su poder ya te sacó, hermanos, de la tumba y del infierno. Pero tienes que vivir para Él y morir para Él, así como Él lo hizo para ti y por mí.